Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a quienes se están uniendo en este momento desde Facebook y desde Instagram. Gracias porque hoy vamos a hablar de la intuición. Vamos a hablar de esta palabra que simboliza o que significa llevar la mirada hacia uno mismo, pero también la mirada hacia la contemplación. Entonces vamos a empezar con esa palabra. Hola Ana, por acompañarme. Alina, gracias por estar aquí. Minutitos porque estaba cargándose un programa en la computadora, entonces empezó a tardar, pero aquí estoy ya. Gracias por estar hoy a un año de las charlas de existencia y escritura. No me había dado cuenta, pero exactamente llevamos ya afortunadamente sin interrupción a las 6 de la tarde. Y para mí la verdad es maravilloso. Esto que empezó como simplemente el compartir algo por la pandemia, ya tenemos un año que ha seguido y que ha seguido y que ha seguido. Si algunos no saben la historia de cómo empezaron las charlas de existencia y escritura, voy a decirlas así súper rápido. Yo ya tengo un canal de YouTube desde hace 5 años, 4 más o menos por ahí, y bueno, subo videos constantemente, y bueno, a partir de ahí surgió la invitación a un taller por un amigo que conocí haciendo la maestría, y me invita a dar un taller sobre escritura y vida, y yo le dije, claro que sí, rentamos un espacio, todo iba viento en popa, y de pronto se cruza la pandemia. Y entonces lo que pasó es que tuve que cancelar el lugar, tuve que cancelar el taller y me quedé frustrada, frustrada por no poder compartir lo que yo amo, que está vinculado con la escritura, con la literatura, por supuesto, en términos no solo de escritura, sobre la terapia vinculada con el existencialismo, con el humanismo y por supuesto la parte filosófica. Y me quedé frustrada, dije, solo con el canal, pero yo ya iba a dar el taller, fue compartirlo en charlas abiertas y gratuitas. Y yo ingenuamente fue bueno en lo que dura la pandemia. Pues seguimos en pandemia y las charlas ya tienen el programa del año, así que me siento, la verdad, muy, muy contenta por estar festejando un año de charlas de existencia y escritura. Y yo creo que más allá de la pandemia van a seguir porque es algo que yo disfruto. Me gusta de veras estar pensando en la semana qué tema les voy a compartir, cómo lo voy a enlazar. Por ejemplo, de la intuición, tiene que ver porque la semana pasada estuvimos hablando de escritura y meditación. Entonces he estado leyendo, no sé si eso me está afectando, pero he estado leyendo vidas de santos. A algunos les he comentado y algunas que me fascina leer biografías, autobiografías, y me empecé a vincular con las biografías de santos porque tengo como esa curiosidad de saber cómo es esa conexión espiritual desde la escritura. Entonces, los santos que he estado leyendo o las santas están relacionados con el proceso de la escritura, pero casi todos ellos y ellas, porque he estado leyendo más mujeres, hablan de la intuición. Entonces, ¿qué es lo que nos da la intuición? ¿Cómo nos conectamos no solo desde la parte de la palabra, como decía ahorita, sino desde algo que podemos llamarle también el no lenguaje, aquello que es inefable, aquello que no se puede decir, pero que sabemos? Podemos tomar a la intuición como una sabiduría interna, pero a través del tiempo, quienes han estudiado esta palabra, quienes han estudiado este evento, les voy a decir algo, no han llegado a algo muy concreto. Se ha estudiado desde la antigüedad qué es y qué no es. Y a partir de ahí hay dos posturas que todavía están hoy. Una postura que es mucho más desde el idealismo, en donde nos hablan, esta idea de intuición tiene que ver con un estado de conexión del hombre o del
conocer la verdad, pero a través de una, más que nada, a través de esta percepción que lo vincula con algunas fuerzas universales y que no está vinculado con una cuestión racional o lógica. Esa es una parte que conocemos a la intuición, pero está la otra que dice que tiene que ver mucho más con una experiencia que nosotros vamos acumulando y que a partir de nosotros emerge, podemos decir, intuición. Esta es una postura mucho más materialista. Sin embargo, hay otras posturas que consideran, y creo que yo voy más de ese lado, en donde la intuición es la unión de ambas. En muchas circunstancias, por supuesto, estaremos vinculados solo con esta idea de la deducción y en otras con algo que no sabemos de dónde viene, con algo que nos deja atrapados, arrobados y simplemente en un estado de contemplación. La palabra intuición lo que significa es imagen, mirada, contemplar, observar, que un objeto a nosotros mismos, pero no está vinculado con un elemento que funja como intermediario o como un filtro, como podría ser la razón. Entonces ustedes van a encontrar libros que hablan de la intuición de diferentes maneras y luego hay pugna entre ellos. Aquí no nos vamos a pelear, yo lo único que les quiero presentar es el panorama y ustedes van a elegir con cuál se vinculan más. Si yo soy muy honesta, yo me vinculo con las dos. Hay veces que sí creo que esta intuición parte de una experiencia. Supongamos que vamos a salir a la calle. Entonces yo salgo a la calle y observo que el cielo está nublado, de hecho me caen unas en mi casa y digo, va a llover. No necesito demasiado para creer que va a llover porque ya me lo está indicando todas las señales que están ahí. Si gotitas, necesito ir por mi paraguas. Segura que a ustedes muchas veces les ha pasado igual que a mí, que yo, o sea, que pasan las gotitas, que sacan el paraguas, que se ponen en el impermeable y no llueve. No llueve. ¿Por qué? Porque hay un misterio en eso. Intuyeron que iba a llover. Ah, intuyo que va a llover. ¿Por qué intuyes? Porque a través de conectar de esta manera deductiva ciertos elementos, emerge esta sabiduría que parte de la experiencia y entonces tú dices, claro, va a llover. Ah, qué intuitivo eres. Si tú ves a una persona, que eso nos pasa mucho, leemos a los otros como si fuéramos Sherlock Holmes, eh, solo por ciertas señales que nos están indicando, las unimos y decimos, estás enojada. Y la otra persona dice, no, no estoy enojado. No, no, sí, estás enojado. ¿Cómo sabes que estoy enojado? No hablas, te encerraste en el cuarto, no quieres comer. Y la otra persona te puede decir, no es que esté enojado, estoy triste. ¿Qué pasa con esto? Nuestro nivel intuitivo no es que haya fallado, es que simplemente hay que corroborar. Cuando hablamos a través de la experiencia, sí necesitamos corroborar. Cuando hablamos de esta intuición que a veces aparece, que no sabes de dónde, donde te decía en un principio, donde se vincula más desde un acto que no está filtrado por la razón, nos suceden cosas diferentes, pasan otras cosas. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a leer un poema. Voy a leer un poema y tú vas a revisar qué es lo que te ocurre. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué se despierta en ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué se mueve? Porque vamos a identificar si es una intuición mucho más materialista o una intuición mucho más idealista.
¿ok? ¿Cómo lo vamos a identificar? Tú te vas a dar cuenta. ¿Qué te pasó? ¿En qué nivel te experimentaste? ¿Ok? Voy a leer. No necesitas ponerle mucha razón, solo experimenta el poema. Déjate atrapar por el poema. Si surge la razón, vamos a vincularla entonces con un proceso mucho más deductivo, tal cual lo hacía Descartes. Pienso, luego existo, ¿no? ¿Por qué? Porque él estuvo revisando racionalmente a través de ciertos signos y señales, axiomas, enunciados que estaban ahí, donde él como conclusión dice, pienso, luego existo. Está nublado el cielo, por ende, por consiguiente, va a llover. ¿Ok? Entonces, ahí te va. Voy a leer el poema y simplemente déjate estar en el poema. Las palabras, esas distancias de algo. Esta mirada que vamos entregando y que sin embargo no ha estado con nosotros. Esta súbita prisa, esta forma de ojos, palabras, manos que quieren sujetar un tiempo que es un rostro o el sonido de otra palabra. Las palabras como sospechas de carne, como viento de carne, palabras dichas por piedad, palabras que no pudimos decir, palabras que no debieron decirse o que dijimos demasiado tarde. El mundo cabe en una palabra, porque el mundo no es una palabra. Palabras idas de mí de vuelta, hermosa usanza mágica. Palabras, si son ustedes la belleza, ¿por qué no son la desnudez? ¿O acaso la desnudez es el viento? Palabras, ustedes son la prueba humana. Los ángeles malditos arrojados de los labios de Dios. ¿Qué decimos que decimos? ¿Acaso no decimos o porque lo sabemos demasiado? Palabras, ojos con los que tal vez no debimos mirar, a pesar nuestro o a pesar de otro, o a pesar de las mismas palabras. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Me detengo un poco, me detengo un poco porque una de las claves para conectarse con el proceso de la intuición es el espacio que dejamos entre la parte racional y la parte de aquello que queremos resolver. Cuando yo digo, ¿qué te pasó? Si no tomamos un, si no tomamos un silencio, lo que va a ocurrir es que voy a empezar deductivamente para que emerja en un sentido mucho más idealista la intuición, es no filtrarla. Por eso necesitamos a veces desapegarnos de darle respuestas a las cosas de manera inmediata para permitir que la misma intuición tome espacios y pueda relacionar lo que nosotros queremos resolver. Pasó con este poema y todavía no te digo de quién es. ¿Qué te ocurrió? Cuéntame, cuéntame qué te pasó. Hola a todas las personas que se están uniendo desde Facebook, desde Instagram. Gracias por acompañarme en este año de charlas de existencia y escritura que de manera ininterrumpida hacemos todos los lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, hablando sobre temas de la literatura, con la escritura, con la filosofía, con el desarrollo humano, con ¿qué más? A veces hablamos hasta de cuestiones un poco y místicas, pero siempre vinculándolas con estos procesos artísticos para que tú lo puedas llevar a tu existencia todos los días de manera sencilla y lo más digerible que yo te lo puedo contar. A ver, ¿qué te pasó? Estoy esperando, estoy dándote un silencio para ver si me compartes qué te ocurrió. A lo mejor te leí un poema de José Carlos Becerra.
en este poema de José Carlos Becerra, que se llama La hora y el sitio, porque es muy largo, lo que yo te quiero compartir aquí es cómo nosotros podemos intuir que el poeta nos quiere decir algo que a veces no podemos entender. Por eso son palabras, esas algo, eso que quiero decir como en un balbuceo, pero a veces no me alcanza el lenguaje intuitivo desde esta mirada que te comento, desde una mirada donde la intuición lo que busca es la contemplación en donde no esté atravesado o mediado por la razón. Pero hay otra postura que nos habla que esa intuición está mediada por la razón y por lo tanto por la experiencia. Ambas se pueden unir, ambas te pueden ocurrir. Te decía hace un rato que Descartes es el filósofo que se da cuenta de esto y empieza el proceso deductivo de la existencia de la vida. Es un filósofo que nos abre hacia la existencia, pero a través de la razón, ¿sí? Que nos va diciendo a través de este método deductivo. Sin embargo, nos deja no diría yo una laguna, sino que nos deja una apertura para explorar también la existencia de otra manera. Otro filósofo que también nos habla de este proceso, pero no le llama intuición, sino que le llama la voz silenciosa de la conciencia, es Heidegger. Lo voy a decir muy rapidito, pero quiero leer porque ya se atrevieron a poner algunos comentarios. Dice, óleo de mujer con sombrero. Qué bonito nombre. Óleo de mujer con sombrero nos dice, cuando escuché las primeras palabras, déjenme buscar más, sentí y ya no hay más. No sabemos qué sintió, a lo mejor ahorita nos lo comparte. A ver, déjenme ver. Ok. Acá nos dice, IGAM nos dice, respiré y traté de conectar con la sensación y emoción junto con las palabras que escuchaba y al mismo tiempo me sentía analítica. Si te fijas, IGAM, ahí estás uniendo las dos partes. Estás permitiendo que emerja la sensación. Cuando hablamos de una intuición sin el filtro de la razón, se conecta más con el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones. Cuando hablamos desde una intuición mucho más deductiva, lo que nos ocurre es que inevitablemente vamos a conectarlo con experiencia y con razón, ¿sí? Dice Mónica Jaimes, yo percibí una suerte de introspección de la inmediatez que impactó mi razón. Eso también puede ocurrir. Cuando nos acercamos al proceso literario, lo que ocurre cuando estamos realmente compenetrados es que va a haber un impacto que va a dislocar la razón y la va a poner a un lado. Y entonces nos vamos a quedar con la intuición en un sentido sin filtros, en un sentido mucho más contemplativo y arrobado o entregado. Ninguna de las dos creo que está mal. Nosotros necesitamos de ambas. Cuando vamos al médico, necesitamos su intuición deductiva, porque esa intuición le va a decir a través de ciertos símbolos, signos, y señales, qué es lo que nos está ocurriendo. Si el médico se pone en una intuición fuera de la razón, entonces no va a leer estas señales, entonces nos va a decir, a ver, déjame sentirte, a ver qué ocurre. Déjame conectar tu espíritu con el mío. Entonces ya estamos hablando de un chamán, lo cual no está mal, sino que cada uno de ellos practica la medicina desde diferentes lugares de la intuición. Tú puedes ir con uno y con el otro para complementar lo que tú quieres sanar en ti. O si tú dices, no, yo confío más en la parte de una intuición que la puedo llamar fluida, en donde no está bloqueada por la razón, entonces ve con un chamán, con una chamana. Pero si lo que quieres es que una pastillita te quite esto, entonces puedes ir con el médico que trabaja desde una intuición deductiva,
porque esto también habla de su experiencia. El médico necesita esta intuición, pero que se la va dando la experiencia y también esa experiencia que conecta una cosa con la otra y de pronto el médico te dice, a ver, usted tiene gripa, tiene moquito, tiene tos, no puede respirar. Sí, es una gripa, fíjese, es como una gripa, pero está raro. Ya le di un medicamento, usted viene otra vez y no le funciona el medicamento y de pronto por allá en China alguien dijo, no es una gripa normal, se llama coronavirus. Entonces se unieron las dos, o más bien los dos tipos de intuición. Deductivo porque sabía cuáles eran los elementos de una gripe, de un virus que provoca la gripe, y algo que le dijo, a ver, no es una gripe normal. Y entonces estamos por eso de pandemia aún. Pero me gusta esta idea de cómo este filósofo, que es Heidegger, nos habla de algo similar. Habrá algunos heideggerianos que digan, no, no es intuición, pero desde mi punto de vista se puede conectar más incluso con una intuición fluida, como la llamé hace un rato, con una que no está bloqueada por un proceso del pensamiento, sino que se conecta con un proceso original. Y es aquello que Heidegger llama la voz silenciosa de la conciencia. ¿Por qué silenciosa? Nos habla de la voz silenciosa de la conciencia porque él dice que no nos está susurrando palabras, que no nos está diciendo qué hacer, sino que es un acto que nos atrapa. Heidegger habla, y no me voy a extender demasiado en esto porque entonces me voy de largo. Heidegger nos habla que nosotros vivimos en dos estados de existencia. Bueno, hay muchísimos, pero él se enfoca en dos. Uno de ellos que le puede llamar el estado de existencia auténtico y el otro el inauténtico. El auténtico es el que está vinculado con este tipo de llamamiento que hace esta parte de la voz de la conciencia y que yo la conecto con esta parte intuitiva. Él dice que cuando nosotros nos perdemos en las habladurías o en el mundo, es decir, cuando no estamos apropiados en nosotros mismos, que simplemente estamos enfocados al día a día, al trabajo, a las cosas que van sucediendo, a los problemas cotidianos, no nos encontramos con esa voz silenciosa. Y yo te diría, cuando tú estás atrapado en estas circunstancias tan cotidianas, te olvidas de confiar en tu intuición, te olvidas de situarte en esta, esta sabiduría, si le podemos llamar así. Lo que nos dice Heidegger es que este estado o esta existencia auténtica la vamos a tener solo por momentos. O sea, la intuición no está de manera extendida, es simplemente la atrapas. Oh, me cayó. ¿Cómo? No lo sabes. A veces no lo sabes. Luego entra la razón y le quiere dar un vuelco a esto. Voy a leer un pequeño fragmento que escribí hace muchos años sobre este con Heidegger, porque creo de manera mucho más contundente y así no me hacen explicarte esta parte y me quiero conectar también en cómo podemos incrementarse, que este estado en donde nosotros nos habitamos no es que se incremente o se desarrolle, sino que estemos mucho más abiertos a él, mucho más abiertos a una intuición fluida y también abiertos a una deductiva, pero observándonos, contemplándonos en ambas circunstancias. Entonces lo que escribí fue, Heidegger nos habla de la existencia auténtica como llamamiento de la conciencia, que es el que comprende, en silencio y con angustia sus más extremas posibilidades, y sus posibilidades consisten en ver su nada. La existencia resuelta es ante todo un modo privilegiado de conocimiento. Solamente ella está absolutamente en la verdad porque la define,
Solo ella aporta la perfecta transparencia consigo mismo, mientras que la existencia de la vida ordinaria, la inauténtica, la cotidiana, se establece y se mueve en la no verdad. La autenticidad como estado no permanente abre la posibilidad de reconocer lo que se es y no trata de arrancarnos de nuestras tareas cotidianas. Quiere que no nos perdamos en ellas, que las veamos en su valor real, que es no tener valor. Por ello, acepta la significación de la muerte. La voz de la conciencia, esa voz nos interpela y pretende despertarnos a una conciencia de nuestra condición original. Es mucho más largo, pero solo te comparto un pedacito para que de alguna manera nos enfoquemos también en que la intuición nos abre una posibilidad mucho más auténtica de nosotras mismas y de nosotros mismos. Nos lleva a esta condición originaria que, como decía el poeta Becerra, las palabras, esas distancias de algo, es decir, donde ya no puedo enunciarlo, donde solo sé que estoy dentro de esa intuición fluida y la estoy experimentando. Otro de los estudiosos de la intuición y que me llamó la atención fue Jean Piaget, porque él se enfocaba en los niños. Y desde esta parte de los niños, lo que nos decía era que la intuición es como un desarrollo de las etapas de la mente. Empieza sobre todo en la primera infancia. Él la define como si fuera algo interno, una percepción que nosotros podemos captar incluso a través de símbolos. Y cuando él nos dice eso, lo que está ocurriendo es que se conecta también con una idea que tenía este psiquiatra que me encanta y que conocemos, que se llama Carl Gustav Jung, en donde Jung nos dice que la intuición se puede desarrollar a través de la interpretación de los símbolos. Lo que nos dice Piaget es que desde la infancia nosotros ya empezamos a relacionar la realidad y la vamos como tejiendo de manera simbólica para poder después expresarla como una intuición. La intuición a veces no la comprendemos. ¿Por qué no la comprendemos? Porque aparece cuando no la llamamos. Está cuando no la esperamos, ¿sí? La intuición es algo así porque es como intangible, es algo que creo que no es que se aprenda, es ese algo en lo que se confía. Y cuando tú confías en ese algo, ya sea una intuición deductiva o una intuición fluida, empieza a incrementarse. Pero incrementarse no porque lo estés aprendiendo como algo nuevo, se incrementa porque confías en ella y te abres más a ella. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y mucho en los programas, en las charlas de existencia y escritura, en donde a veces se me olvida un autor o se me va la palabra o el significado de lo que yo estaba diciendo, se me fue. Y a veces yo he dicho casi siempre, ahorita me voy a acordar y sigo hablándote y ya como a los 10 minutos te digo, fulanito de tal, ¿no? Y a veces de plano no me he acordado y alguien me sopla por ahí en los comentarios y me dice, ¿no? Pero este tipo de actos que yo hago, traté de confiar como parte del proceso intuitivo, porque antes lo que me ocurría era que me quedaba como pegada, dándole vueltas y vueltas. ¿Cuál es el autor? Porque aparte, como soy terca, no me gusta meterme a Wikipedia o a googlear ahí y poner fulanito que hizo esto, esto y esto, y luego que me diga quién es, me parece flojo. No sé, es una forma de verlo mía. Entonces, yo trato como de acordarme, pero lo que me ocurría antes era que casi me dolía la cabeza de estarle dando vueltas. Empieza con G, sí, empieza con G, pero no me acuerdo quién es. Entonces, duraba todo el día pensando en el autor o en el pedacito del poema que no me acordaba, hasta que empecé a darme cuenta que cuando yo lo soltaba, solito llegaba. Cuando yo decía, bueno, sé que tengo ese autor en mi cabeza. Voy a confiar
en que mi disco duro me lo va a traer en algún momento. Y pasaba. Casi siempre ocurre, pero tuve que adquirir esa confianza de permitirme dar un espacio para que la intuición fluyera. ¿Cómo nos podemos nosotros conectar con esa intuición, ya sea fluido? Nos podemos conectar primero a través de la confianza, abriéndonos a la confianza, diciendo, ok, esto que me pasó a mí, no le voy a dar tantas vueltas. Cuando tú dejas espacios entre esa pregunta y la respuesta contigo mismo, le das un espacio a que toda esa información que tienes, tal vez de manera deductiva, fluya en un momento. O si es desde una intuición fluida, lo que va a ocurrir es que ese espacio va a permitir que aquella información universal llegue a ti, se conecte y luego tú lo digas. Cualquiera de las dos, es necesario dar un espacio, dar una pausa. Pero ¿qué hacemos? Lo que hacemos comúnmente es esto que yo te conté. Nos quedamos pegados o simplemente le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo se llama tal? Y eso resuelve porque no podemos aguantarnos sin tener una respuesta. Estamos presionando a la intuición, estamos presionando a esa sabiduría interna o deductiva que tenemos, pero no le damos como el momento para que lo procese. Incluso una computadora, cuando tú le vas a poner un programa nuevo, necesita un tiempo para procesarlo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Hay un libro que yo te he recomendado que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Y está hecho por un neurocientífico que se llama Andrew Smart. Y él lo que nos dice es que no nos damos estos espacios. El arte y la ciencia de no hacer nada, lo que te está diciendo es, hazte la pregunta y después te pones a hacer otra cosa si tú quieres, pero dejas ese espacio y no le estás dando vuelta y vuelta. O simplemente te quedas en silencio. Te das una pausa a caminar, pero sin estarle dando vueltas y vueltas. Hay veces que sí necesitamos de buscar un proceso analítico, pero cuando estamos en el proceso analítico es desde otra condición donde la intuición no va a tener cabida, pero es un proceso importante dentro del estudio filosófico, científico, médico, de muchos vamos a necesitar el análisis. Pero si estamos hablando de intuición, estamos hablando de que vamos a permitir esa conexión y para que ocurra hay que esperarse, hay que tener paciencia. Esta intuición, por ejemplo, dentro de la literatura la vamos a encontrar personificada. Ya hemos hablado de la personificación, pero lo repito para aquellos quienes no hayan estado en los otros programas y para los que ya han estado, para que lo recuerden. La personificación nos habla de una figura retórica que es la prosopopeya. ¿Qué significa esto? Le estamos dando vida, ánima, alma a algo que no lo tiene. Es decir, podemos tomar un objeto inanimado como un vaso y luego le damos características humanas y hacemos como que hablamos con él. Eso se usaba mucho dentro de los griegos, en donde a características, por ejemplo, como la sabiduría, le daban una condición de deidad. Y entonces tenemos a Atenea como la madre de la sabiduría. Cuando nosotros en la literatura queremos personificar, Joseph Campbell, en este libro del héroe de las 1000 caras, psicoanálisis del mito, nos dice que dentro de este proceso del viaje del héroe, encontramos tanto en los mitos, en las leyendas, en la vida también y por supuesto en la literatura, que esta intuición o sabiduría interna se representa con la figura del guía, con la figura del mentor. Es un personaje, acuérdense, el personaje que empieza en el camino del viaje del héroe. Hay un programa en donde hablo en el camino del viaje del héroe. Acuérdense que todos estos programas, porque ahorita vi una pregunta sobre esto que me decía, es que se me está cortando el internet, ¿dónde lo puedo ver el programa? Véanlo en YouTube. Estos programas todos se pasan a YouTube en el canal que lleva mi nombre, Glafira Rocha, ¿ok?
si ya no pudieron verlo, si se les atoró, lo que sea, va a estar en YouTube o queda grabado en las plataformas de Instagram y de Facebook. Pero me regreso. Joseph Campbell, cuando nos habla de la figura del guía, la personificación, lo que nos dice es el guía, es el mentor. Acuérdense, por ejemplo, de Yoda, es el mentor, es esa intuición, esa sabiduría personificada a la que va a llegar el personaje protagonista y va a acudir a ella, pero es algo que nosotros tenemos ya. Lo que pasa en la literatura es que como personajes lo colocamos con una personificación, con una figura, y entonces le damos voz, le damos palabra y dialogamos con esta sabiduría interna. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Lo encontramos hace un rato, alguien mencionó a Pepe Grillo, efectivamente, en Pepe Grillo, en Pinocho, está ahí. Las hadas madrinas son esta intuición personificada, esta sabiduría interna, en donde el héroe al principio no va a confiar en ella. Y eso es lo que hacemos nosotros. No confiamos al principio en la intuición, pero es una de las primeras características para que arranque la historia. Cuando el héroe empieza a confiar en esta hada, este Pepe Grillo, este Yoda, lo que ocurre es que entonces también confía en él. ¿Qué más ocurre cuando nosotros empezamos a conectarnos con la intuición? ¿Cómo vamos a abrirnos más a ella y cómo vamos a confiar en ella? Si tú quieres empezar a ver series, ahora que vemos más series por la pandemia o leer más, trata de identificar en qué momento el personaje se conecta con esta figura de sabiduría. A veces no tiene que ser un personaje mágico, puede ser un amigo con el que dialoga, puede ser un libro que está leyendo. Cuando estás vinculándote con tu parte intuitiva, a veces la estás simbolizando a través de algo con otra persona. A esta posibilidad intuitiva de una manera mucho más fluida, como decíamos al principio, a través de la claridad y la definición. ¿Qué significa eso? Yo necesito, supongo, entonces necesito acudir a mi parte intuitiva, a esta personificación de mi sabia interna, y entonces lo que hago es que necesito decirle la pregunta lo más clara que pueda. No puedo estar con ambigüedades porque entonces la intuición, en serio, va a estar... me estás preguntando qué quieres estudiar, qué quieres comer y cómo resuelves un problema con tu pareja. Sí, puedes preguntarle las tres cosas y lo que va a ocurrir es que necesitas una. Entonces, cuando tú pasas o das a tu intuición esta pregunta mucho más directa, lo que va a ocurrir es que va a llegar un momento, si tú das un espacio, en que esto va a responder. Si tú estás ambiguo y no sabes qué quieres, va a ser mucho más complicado. ¿Cómo también puede resolver la intuición? Estoy hablando ya más de la intuición fluida, esta donde no media tanto la razón, pues lanzar la pregunta, se te puedes divertir. Ahorita te voy a decir cómo. Lanzas la pregunta y a veces yo lo he hecho y me he divertido mucho. Cuando te vas a dar una pregunta en una libretita, ahí a un lado en tu buró, y te acuestas a dormir. Cuando antes de que vayas al baño o lo que sea, agarra tu libretita y lo primero que venga en mente puede ser recordar el sueño, incluso lo escribes y luego ya vas y haces todo lo que quieras y luego ya regresas y le das coherencia a lo que escribiste. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces como si queremos darle vueltas y vueltas y no descansamos para la respuesta, pero cuando estamos dormidos sí le damos descanso. Entonces aparece la respuesta de una manera mucho más fluida, mucho más suelta. ¿Qué más ocurre? ¿Cómo más nos podemos conectar?
Ya me acordé, hasta me rasco. Ya me acordé. A través de tomar eventos como las sincronicidades o las serendipias, la serendipia es como una chiripa, algo que pasa así como, no sé, vas caminando y de pronto te encuentras a una persona que ayudaste, no sé, lo voy a decir un poquito más rebuscado. Tú andas buscando trabajo, ya le dijiste a tu intuición, estoy buscando trabajo, entonces, ¿hacia dónde me muevo para saber cómo me lo van a dar? Y ya, lo sueltas. No quiere decir que no vas a mandar currículums, no quiere decir que no vas a preguntar si hay trabajo, pero lo sueltas. Es decir, vas trabajando en el camino, pero lo sueltas. De pronto vas caminando y una persona se tropieza, la levantas, la ayudas, eres amable y resulta que esa persona te vas platicando con ella o con él en unas calles y es una persona que necesita exactamente a alguien como tú. Esa es una serendipia, es una sincronicidad, es una chiripa, como decimos en México, ¿sí? Pasó, ¿cómo? Después dices, de la nada surgió esto, ok. Lo que, lo que está ocurriendo es que es esta idea de intuición mucho más fluida, donde no media la razón, y lo que está ocurriendo son estos eventos que podemos llamar mágicos, pero donde tú te estás colocando ahí, ¿sí? Entonces necesitas también confiar en esto. Y lo que ya te comentaba hace un momento, cuando tú te quieres conectar con la intuición fluida, si es necesario que la dejes trabajar, que no la estés presionando, que no estés así como, ya quiero tener trabajo, ya quiero saber, ¿ok? Es con calma para que te des cuenta que va a llegar en el momento mucho más oportuno, ¿sí? Bien, voy a detenerme un poquito aquí para saber qué comentarios han hecho y compartirte un ejercicio que es un ejercicio, es un juego de intuición. A ver qué te parece, es un juego. Pero voy a leer algunos de sus comentarios. Si tienes alguna duda, si quieres comentarme algo, este es el momento para poderlo leer. Dice Flor, al respecto del poema que leí hace un rato, dice, sentí que el poeta está tratando de traducir para nosotros una emoción que le provocan las palabras como una invitación a sentir lo mismo. ¿Ok? Identifiquen qué tipo de intuición fue la que se mostró ahí, Flor, Mónica, que me pasaron sus comentarios. ¿Fue una intuición mucho más fluida o una intuición deductiva? ¿Sí? Acuérdense que la fluida es más vinculada con el cuerpo, con las emociones y con los sentimientos. Y la deductiva, por supuesto, está vinculada con pensamientos, con creencias, con experiencias, con recuerdos. ¿Sí? Entonces, cuando leí yo el poema, ¿cuál fue la que se conectó más? En una de esas son las dos. De veras que casi siempre están las dos, van de la mano. Dice Igam, traté de indagar dentro de mí y sonreí. Qué bonito, dice. Es como un poco de lo que mencionabas con Pepe Grillo. Aquí les decía de Pepe Grillo. Y Pinocho, después de que Pinocho escuche esa conciencia, fíjate, te adelantaste, Iga. De eso estaba hablando con la personificación. Puede aprender después de su experiencia y conectar con su intuición. Claro, Pepe Grillo es esta sabiduría interna, esta intuición personificada, ¿ok? Entonces, a ver, dice Basorif, Spinoza también tiene una concepción muy potente, claro, sobre la intuición. Si bien es cierto, es un tipo de conocimiento relámpago que te dirige a una vida de puras alegrías. Qué bonito, qué bonito. Exactamente. Kant también tiene una idea de intuición. Husserl también, la intuición eidética. No me quise meter en todo eso porque no me iba a concentrar mucho más en lo que yo pretendía, que era la intuición fluida para vincularla con el proceso de la literatura. Incluso el proceso de escribir tiene que ver con una conexión, con una intuición mucho más fluida, aunque las palabras estén vinculadas con el proceso del razonamiento, lo que ocurre es que estás fluyendo y permitiendo y las vas viendo, todo eso se va formando en una obra. Mónica, todos
Es una cita lo que nos está compartiendo Mónica Ciscarrel. Efectivamente, también se le puede llamar a esta personificación el genio interno. A Einstein le pasaba mucho este tipo de intuición fluida y él, por supuesto, que la conectaba con una intuición deductiva, ¿no? ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que había algo más, intuía que había algo más y se fue por ello. Y, ok, bueno, en Facebook están compartiendo mucha experiencia. Acá sí pueden compartir también en Instagram. ¿Estás listo? ¿Estás lista para el ejercicio? Si estás lavando, si estás viendo el programa, si estás haciendo otra cosa mientras lo puedes hacer en otro momento, puedes divertir. El juego de la intuición consiste en lo siguiente. Vas a detenerte en este momento, si puedes hacerlo. Si vas manejando, no te detengas, por supuesto. Esto es un vínculo con el cuarto, ¿ok? Primero, piensa en un momento feliz, detente, así tal cual, si puedes cierra los ojos, si tienes chance de cerrar los ojos, deja un poquito, si estás haciendo alguna labor doméstica, déjalo un poquito y conéctate con tu cuerpo. Piensa en un momento feliz, el que quieras, el que quieras. Yo voy a pensar en uno. Ok, ya lo tengo, ya lo identifiqué. Piensa en un momento feliz. Y ahora date cuenta cómo se conecta con una parte de tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo se activa? Acuérdate que la intuición fluida se conecta con el cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo se mueve? ¿Dónde sientes la felicidad de ese momento? A ver, yo recordé mi momento feliz, pero lo siento en las manos. Casi siempre como que mis reacciones son más en el pecho, en el estómago, hasta en la cabeza. Y ahorita fue por ese recuerdo. ¿Ok? Bien. ¿Ya identificaste? Si no lo preocupes, lo sigues haciendo con más momentos felices hasta que más o menos relaciones qué parte de tu cuerpo se conecta con la felicidad. Hay una parte del cuerpo que se va a conectar con cada una de las emociones. Incluso puedes sentir como una palpitación así en todo el cuerpo y no pasa nada. Es tu cuerpo, es la piel tal vez la que está experimentando ese evento de felicidad. Ahora, viene el otro lado. Piensa en un momento que sea triste. No lo recuerdes para revivirlo, solo piensa en ese momento. No tiene que ser el momento más triste de tu vida, ¿ok? Algo que te dé tristeza. Y nuevamente, si quieres y si puedes, cierra tus ojos e identifica en qué parte de tu cuerpo sientes esa tristeza. Dar más minutitos, ¿no? Lo estoy diciendo rápido, ya tú lo hagas con calma. A ver, ningún momento triste. Si algo pasa, no es a fuerza, ¿eh? Ok, voy a respetar dónde se sintió. Pensé en un momento triste y se activaron mis pies. ¿Cómo te das cuenta de esto? Como que el órgano aparece, ¿no? O la parte del cuerpo se te presenta, ¿no? Está más presente y más conectada con el pensamiento. ¿Ok? Ya identificaste qué parte de tu cuerpo u órgano se activó con un pensamiento feliz y cuál con un pensamiento triste. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, aquí es donde vamos a ver el proceso de la intuición. Piensa en este momento en un evento o algo que tú quieras resolver,
y que necesitas de la intuición para que, para que te dé una solución. Hace rato yo decía tener un trabajo, hace rato creo que también te comenté, bueno, no, eso no lo comenté, solo lo pensé, pero a lo mejor no solo es tener el trabajo, también, a ver, algo que tú quieras resolver, una relación con una pareja, juguemos a esas preguntas que no tenemos respuesta, ¿sale? A lo mejor se va a activar otro órgano, pero ojo, cierra tus ojos. Tienes que hacer este juego del principio hasta el fin. Piensa en eso que no tiene respuesta y no se ha resuelto, ¿ok? Yo ya lo tengo. Ahora relaciónalo con los dos órganos que se activaron hace rato. En mi caso fueron las manos y los pies. ¿Ok? Se me activaron las manos. Sentí otra vez las manos al pensar en esta pregunta. ¿Quién nos está dando la respuesta? La intuición. Es como si jugáramos así chafamente, como lo estoy diciendo, a la ouija. Sí y no. El sí es tu evento feliz, el no es tu evento triste. A mí se me activó con mi evento feliz las manos y con mi evento triste los pies. Cuando yo hice la pregunta desconocida, que no tenía respuesta, algo en lo que yo dudaba, me detuve, lo respiré y experimenté mis manos. Entonces me estaba diciendo, es por ahí. Sí, sí. Cuando nosotros tenemos esta conexión con el cuerpo, estamos permitiendo que la intuición fluida se vaya activando. Jueguen a esto, es un juego, no es para que todo el tiempo, voy al banco o no voy al banco, pies o manos, no, no es para eso. Es un juego para que tú vayas confiando cada vez más en tu intuición. No quiere decir que lo hagas, pero es solo para que experimentes una respuesta. A ver, tenemos 5 minutos para que me cuentes cómo te sentiste, si lo pudiste identificar o no, si te costó trabajo. Si no pudiste, no te preocupes, hazlo más despacito, que, que más momentos felices se presenten para que lo puedas identificar mejor, más momentos tristes para que lo puedas identificar mejor. Si tú haces toda la trayectoria del ejercicio, vas a empezar a activar estos procesos de intuición confiando en que a lo mejor te va dando una respuesta, ¿sí? Por eso es un juego. Entonces, a ver, dime, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Voy a esperar tu respuesta, tenemos 5 minutitos, pero en lo que eso ocurre y te atreves a compartirme, a ver, aquí hay una respuesta, y es de mi mamá. Mi mamá a veces ve los programas, porque apenas así nos vemos. Ella vive en Estados Unidos y yo acá en la Ciudad de México. A ver, mami, dice mi madre que a ella se le activó la boca y las manos, ¿sí? O sea, así es como vamos identificando. A ver, ¿a quién más les pasó algo? Ok. Mientras ustedes me comparten, yo les voy a compartir otro poema de José Carlos Becerra. José Carlos Becerra es un poeta tabasqueño que murió muy joven y que creo que es uno de los grandes poetas mexicanos, pero que no muchos tienen acceso a él, a lo mejor no porque no se quiera, sino porque a lo mejor ya no tiene tanta difusión, pero es un gran poeta, un gran poeta mexicano, José Carlos Becerra, por si lo quieren buscar. Les voy a leer este poema para quienes les haya costado en el primer poema identificar qué tipo de intuición se activó, o sea, qué les llegó a ustedes, cómo se conectó con ustedes y qué les trajo el poema para vincularlo con una intuición fluida o con una intuición deductiva. ¿Va? Mientras, alguien me puede ir comentando cómo se sintió con este ejercicio del juego de la intuición. Ahí va, se llama las reglas del juego. Cada uno debe entrar en su propio degüello, cada uno retocando su respiración,
cultivando sus excepciones, sus moluscos solares, haciendo sus abstinencias más inclementes y más, porque la luz debe romper, la eternidad debe un guijarro en ese gemido. Ustedes han sentido la máscara y la falsificación de la máscara, el rostro en los invernaderos de las pequeñas, inútiles ceremonias que todavía nos conmueven. Bajo la luz de una luna parecida a la desnudez de las antiguas palabras, escuchan el ritmo, esta vacilación de las aguas. La noche está moviendo sus ruedas oscuras. Estas palabras llevan ese significado y yo me dejo arrastrar por aquello que quiero decir, aquello que ignoro, y he aquí que la frase delibera su propio silencio. A la primera palabra caer el primer vaso. Aquel que golpee su asombro con violencia verá aparecer el fuego en sus cabellos. Aquel que ríe en voz alta será el primero en guardar en silencio. Aquel que despierte antes de tiempo sorprenderá su esqueleto haciéndole señas extrañas a los árboles. Y el mar, como un síntoma interrumpido, vuelve de nuevo a oírse a lo lejos y en su respiración otra vez escuchamos el ruido de esa puerta que bate azotada por el viento del infinito. Nace la luna sobre el mar como una antigua mirada del hombre. En el puerto se van encendiendo las primeras luces. ¿Qué les pasó? Tenemos un minutito. ¿Hubo dudas? ¿Cómo se sintieron? Dice María Elena, dice, en el estómago no, orejas sí. Ok, ahí ya identificaste. Axel Ayonextli, lo dije mal, ¿verdad? Bueno, Axel. Felicidad, pecho, tristeza, garganta y nariz. Ok, cuando identifican esto, acuérdense, luego que hay que hacer la pregunta para que tengas una respuesta intuitiva. Y Gam dice, hace tiempo tuve unos ejercicios de relación kinestésica y con este ejercicio me di cuenta de la sabiduría corporal y cómo puedo conectar con eso para aplicar la intuición. Mi sí fue en el pecho y mi no en el estómago. Ok. Mónica Jaimes dice, se me activó el corazón y las manos, con lo cual pude vincularme con mi emoción liberadora. Caro Flores dice, fue sorprendente. Hace mucho que no conectaba con mi intuición. Con este ejercicio logré resolver una duda que me daba vueltas en la cabeza. La respuesta fue positiva, se presentó en mi pecho y en los brazos. Gracias por acompañarme en este año de charlas de existencia y escritura. La próxima semana vamos a hablar de un tema que le había sacado vueltas y vueltas, pero a lo mejor porque ya se acerca la Semana Santa, a lo mejor porque estamos en un proceso, como lo he venido ya trabajando con ustedes, de meditación, de intuición. Ahora sí le voy a entrar al tema. Vamos a hablar cómo es vivir no es angustia, con ansiedad. Vamos a hablar sobre qué es y qué significa vivir con ansiedad. Este pequeño concepto que aqueja muchísimo en nuestra época actual y creo que es momento de que lo conversemos, que lo reflexionemos y que busquemos algunas respuestas, sobre todo aquellos quienes lo padecen, a ver si les puedo compartir algunas herramientas. Próxima semana nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar en este año de charlas de existencia y escritura. Un abrazo fuerte.